¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a platicar de una nota, una información que se da a conocer en el diario El Universal. Bueno, yo la detecté ahí y después, por supuesto, la profundizamos. Hacemos un intento de opinión. Les parece bien? Y es que el titular de la nota dice, agradecemos al señor Nemesio Oseguera. Ayuntamiento de Cualcomán, emanado de Movimiento Ciudadano, agradece al Mencho por la entrega de juguetes. ¿Qué le parece? Podemos observar precisamente Samantha, en donde dice, los niños de Cualcomán agradecemos al señor Nemesio Ceguera y a sus hijos 2 y 3 Delta uno por su noble gesto, gracias por sus regalos. El gobierno de este lugar en Michoacán es el que cuelga esta, esta manta. ¿No cree usted que es algún capo, algún sicario, algún halcón? ¿No cree usted que es la ciudadanía? Es el gobierno municipal de Cualcomán quien en una serie de eventos confirmó e hizo pública su cercanía con el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, y con dicha organización criminal. ¿Quién es la alcaldesa? Es Anabel Ávila Castrejón, quien, le reitero, es de este partido de Movimiento Ciudadano, que se llena la boca con Jorge Álvarez Maínez, con Samuel García, con Dante Delgado, que esperemos que esté mejor de salud, con esta, incluso en su momento también, el señor Luis Colosio Jr., de ser un partido de principios, de valores, de transparencia, que hipócritamente se atreven a cuestionar la violencia que existe en entidades como Sinaloa y Guanajuato, pero que parte de sus integrantes fomentan la criminalidad. Y ahorita vamos a hacer una radiografía al respecto de responsabilidades, pero la nota está ahí. La alcaldesa reconoció en un acto público al Mencho, a quien junto con otros de sus subalternos agradeció la entrega de juguetes y regalos que les dieron precisamente los niños. Un video que circula en redes sociales y que ya está en poder, por cierto, de las autoridades, revela la manera en que el gobierno municipal muestra pues, su cercanía con este capo. ¿La historia cuál es? El pasado 10 de diciembre, como parte del acto conmemorativo del 193 aniversario de la elevación de Cualcomán como municipio, el gobierno municipal realizó un acto cívico, un desfile, una pelea de gallos. Todo esto amenizado con música de banda. Desde el sonido local se anunció el inicio de la pelea de gallos. Usted sabe que a Nemesio Ceguera le encantan los gallos, por eso se le conoce como el Señor de los Gallos, según la biografía oficial que ha dado el Estado norteamericano particularmente. Y en ese momento se anuncia el inicio de la pelea de gallos y la alcaldesa Anabel Ávila Castrejón saluda y se escucha uno de los corridos para Nemesio Ceguera Cervantes. Ávila Castrejón en el Presidium está rodeada de otros funcionarios municipales, está el mando de la policía local, quienes aplauden el improvisado palenque y aplauden las palabras de la alcaldesa. Días después, en la víspera de la Navidad, el mismo ayuntamiento realizó una entrega de juguetes, también en la plaza principal de ese municipio de la Sierra Michoacana. Ante cientos de habitantes, funcionarios del gobierno municipal y jefes de plaza del Cártel de Jalisco hicieron la entrega de los juguetes y otros regalos a los niños. Es ahí donde se encuentra la otra pancarta. Muchas gracias al señor Nemesio Ceguera Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante Delta uno por colocar de nueva cuenta, por colocar de nuevo una sonrisa. Damos las gracias por estos regalos. A la de 3, muchas gracias. Ahora sí, que empiecen a entregar los regalos. Vámonos, muchas gracias. Es lo que arenga la misma voz del sonido local que en el otro acto pasado del ayuntamiento. Ahí están los videos, se los encuentra usted en X, ¿no? Hay testimonios de lo ocurrido y le reitero, ya están en manos federales. Incluso se le preguntó ya por parte de la Universal a la dirigencia de Movimiento Ciudadano en Michoacán. Obviamente se lavó las manos, dijo que pues ellos no tenían ni idea y le dijo a la autoridad, pues investiguen, investiguen qué fue lo que pasó y apliquen la ley. Muy bien,
Mi pregunta es ¿por qué la candidatearon? ¿Por qué la lanzaron? ¿De verdad no sabían absolutamente nada? Lo hemos dicho y lo hemos cuestionado de Morena, del PAN, del PRI, del Verde, de todos los partidos. Si tú lanzas candidatos o candidatas que después se confirma un vínculo con el crimen organizado, perdón, ¿qué tanto te vieron la cara? ¿Qué tanto lo sabías? ¿Qué tanto lo permitiste? ¿Realmente qué tanto te engañaron? Aquí estamos hablando, supongamos que efectivamente a nivel nacional Dante Delgado o Jorge Álvarez Maínez se les pasó por la cantidad de cargos, ¿no?, que se llevan a elección popular. Pero a nivel estatal no se puede. Para eso está la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano. Y digo, suponiendo en el caso de los de nivel federal. Para eso está la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, que sería la primera responsable para detectar este tipo de personajes y este tipo de situaciones, ¿no? Ellos dicen, nosotros queremos que se haga justicia sin importar colores partidistas. Sí, porque te cacharon, maestro. Porque salió a la luz. Porque alguien lo grabó en un video y lo subió a redes sociales. Si no, te hubieras quedado callada o callado, dependiendo de la dirigencia de MC. En la elección del pasado 2 de junio, el alcalde electo fue Rafael Saucedo Santana, en Cualcomán. Él era del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, no se presentó, mire usted, no se presentó a recibir su constancia de mayoría ante el Instituto Electoral de Michoacán. Eso se dio el paso a quien quedó en segundo lugar, Anabel Ávila Castrejón de MC, quienes quedaron al frente de la presidencia municipal. Rafael Saucedo fue amenazado por el cártel de Jalisco Nueva Generación para que renunciara al cargo. ¿Y esto no lo sabía MC? ¿Esto no lo supo Dante Delgado y Jorge Álvarez Maínez? ¿Que el cártel de Jalisco había obligado a otro candidato a declinar para que llegara su alcaldesa? Ávila Castrejón ya aparece como presunta responsable de secuestro y desaparición forzada en distintas denuncias penales en agravio de los pobladores de ese municipio. Es decir, perdón, pero MC candidateó a una delincuente. El Universal documentó que este, la cooptación de esa organización criminal llegó al grado de también cobrarle un impuesto tributario a las autoridades locales y utilizarlas para que repartieran despensas, robo, juguetes a nombre del Mencho. Una de las responsables de hacer el trabajo era Anabel Ávila, entonces funcionaria de primer nivel de ese ayuntamiento. Las áreas de inteligencia señalaban desde entonces a Ávila Castrejón, a su hermana, Mónica del Carmen, y a Alma Antonia Calderón García, como operadores de diferentes actividades del cártel de Jalisco Nueva Generación en esa región. Incluso Almilla, esta última persona de la cual hablamos, ¿no? Alma Antonia Calderón García Almilla, es pareja sentimental de Lucas Fierros Mora, el Mataguaches, uno de los jefes de plaza de esa organización criminal en Aguililla. El Mataguaches es responsable de ataques con explosivos a personal militar, además de otros asesinatos, secuestros, extorsiones y desapariciones. Alma Antonia y otros jefes de plaza de esa organización fueron detenidos en enero del año pasado por fuerzas federales, mientras que Mónica del Carmen, hermana de Anabel, fue capturada apenas el 27 de octubre, junto con su pareja sentimental, Armando Gómez Núñez, Delta 1, máximo líder del grupo élite del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahí tiene usted lo que hemos hablado en muchas, pero en muchas ocasiones. Insisto, de verdad, una dirigencia nacional de un partido no se entera de esta situación, porque puedo entender que digan, bueno, se me pasó. ¿Por qué? Porque para eso tengo a la dirigencia estatal, como decíamos hace un momento, y por lo tanto, pues se coló por ahí alguien, ¿no? Pero ya cuando ese alguien se ve involucrado en secuestros, ya cuando ese alguien se ve involucrado directamente en esas actividades, cuando hay una nota nacional que denuncia que al candidato ganador por voto popular lo bajaron con amenazas para que llegara tu candidata, ¿qué hiciste? ¿Negaste las acusaciones? ¿Dijiste que todo era un rumor? ¿Trataste de investigar algo? Porque si la prensa logró investigar todo esto, ¿a poco el partido político no? ¿Dónde queda el papel de Dante Delgado y de Jorge Álvarez Maínez? De entrada, de entrada. Y dos, ¿dónde queda el papel de la dirigencia estatal del DMC en Michoacán?
Que ahora sí dice, no, pues que caiga todo el peso de la ley, claro, por lavarse la cara, por saber, sálvese quien pueda. Pero a ese grado llegó la impunidad de estas personas, la soberbia y ego de estas personas, que se consideraron intocables, que no tuvieron ningún empacho en publicar su relación, su vínculo, su integración con esta empresa criminal y destacarla y presumirla incluso y agradecerla. Hemos hablado en otras oportunidades de lo que es el narcotráfico. Oficialmente es el tráfico de drogas y forma parte de es una ramificación más del crimen organizado que se vincula directamente con otros negocios como la trata de personas, como el tráfico de armas y todo desemboca en el lavado de dinero, el cual una actividad que tiene preponderancia en el sistema legal bancario de los países, principalmente de los Estados Unidos, que es una lavadora de dinero impresionante. Impresionante. La empresa criminal Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene sus diferentes niveles, desde el operativo violento, que está a cargo del Mencho, desde los que lavan dinero, desde los que invierten, desde los que protegen políticamente, desde los que protegen militarmente, y están las cabezas precisamente de ello. ¿Quiénes son los narcos? Los narcos no queremos decir que no existan, no queremos decir que no sean responsables de la violencia, no queremos decir que no sean personas que merecen estar en la cárcel por el daño que le hacen a la ciudadanía, porque lo hacen. Nadie está hablando de que no existan como tal. Pero los narcos en muchos sentidos llegan a empoderarse basándose en la construcción narrativa que se hace alrededor precisamente de ellos. A tal grado que cuando cualquier narco, sea quien sea, incluyendo al Mayo Zambada, ya no es útil a ciertos intereses, van por él, lo agarran o lo forzan a entregarlo o le piden que se entregue. De ese nivel es y lo que tendríamos que quitarnos la venda de los ojos. Si de verdad los capos fueran del mismo nivel que el Estado y los puros capos tuvieran la capacidad de enfrentarse a los estados como tal, como te lo pintan las series de Netflix, por ejemplo, y otras. Perdón, perdón, esto tendría una situación totalmente distinta. No caerían de la forma en la que caen. No serían desaparecidos, detenidos, cuando son desaparecidos o son detenidos. El negocio ya se hubiera visto fracturado si en realidad hubieran alcanzado en el papel la importancia que se les da en el discurso. Imagínese usted un personaje como el Señor de los Cielos, que es brutal, dice la historia de Estados Unidos y replicada en México, que metía cantidades y demás, se muere. Bueno, se supondría que la empresa que manejó se viene para abajo. Ah, es que la tomó el hermano y el hermano tiene la misma capacidad. ¿De verdad en Estados Unidos pueden entrar aviones a diestra y siniestra sin que nadie se dé cuenta? Esas son cosas que hasta ellos mismos al bautizarlos con esos nombres contradicen sus propias estratagemas en materia de seguridad y petulancia en materia de seguridad. Y así podríamos ir recabando información de cada uno de estos personajes que construyen esta novela negra desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Esos son los narcos, sí, criminales, sí, responsables de la violencia de a pie, pero que ejecutan órdenes y que son construidos como personajes mitológicos, todopoderosos, con una intención clara, legitimar y normalizar esta actividad. ¿Para qué? Para que la gente que no tiene otra oportunidad en la vida se sienta atraída de involucrarse por una forma aspiracional. Amén, claro, de los que son forzados literalmente. Porque ese es otro punto. Una cosa es la ciudadanía, que se ve forzada por un cártel a aplaudirle, ¿no? En vallas cuando van entrando a un municipio. Y otra cosa son autoridades que forman parte del mismo cártel que le aplauden a los narcos con los que tienen una relación. No es que el cártel que los narcos compren a las autoridades, sino que ambos pertenecen a la misma empresa criminal y trabajan en conjunto recibiendo órdenes de liderazgos más arriba.
Y para legitimar esto juega un papel determinante la narcocultura, de la cual ya hablábamos hace unos cuantos días, ¿no? A través de las series, a través de la música, a través de las novelas. No te pintan la realidad, la brutalidad que provocan estos personajes, las agresiones que provocan, la tristeza, el duelo, el dolor que generan. Cuando aplican una leva, por ejemplo, a las personas, cuando desplazan a la gente de sus casas, cuando queda gente en un fuego cruzado, cuando los extorsionan, cuando les quieren robar a la novia, a la esposa, a la hija, en fin, porque les gustó a los capos. Nada de esto te lo cuentan. Te cuentan toda una historia llena de aventuras, ¿no? Queriendo convertirlos en una especie de Robin Hood, en una especie del zorro, ¿no? Del santo. Personajes incluso en algunos casos hasta antihéroes, ¿no? De la sociedad que se rebelan hacia un Estado represor cuando el Estado es el mismo responsable. Ya no hay que creer esta idea, bueno, en lo personal no la creo, cuando te dicen es que el narco llegó a ocupar el vacío de la autoridad. Sí, eso es cierto, eso es real. O sea, el narco llega y ocupa un vacío que va dejando el Estado. Pero realmente el Estado lo deja sin saber que el narco lo va a ocupar. O el Estado lo deja para que el narco lo ocupe y y pueda penetrar en una sociedad, pueda identificarse con una sociedad, pueda ser aceptado en esa sociedad y entonces pueda expoliar a esa sociedad en sus diferentes aspectos. Porque de esa forma, entonces creas la imagen del narco benefactor, del narco buena gente, cuando ninguno de ellos es buena gente. Esa vieja historia proviene incluso desde las películas de Pedro Infante, de Antonio Badú, imagínense de cuándo estamos hablando, cuando se le quería dar a los criminales una especie de humanidad y una nobleza porque habían salido de la pobreza, cuando en realidad hoy por hoy ninguno de ellos tiene esas características. Solamente vale la pena analizar la forma en cómo torturan a otras personas, la forma en cómo ponen a pelear a jóvenes entre ellos para sobrevivir, la forma en cómo desaparecen a las personas que les incomodan. Una práctica incluso que en muchas ocasiones replican de aquellos que se las enseñaron, que son los grupos o militares o policíacos. Porque la manera en cómo llevan a cabo ciertas acciones, dicho por los propios sicarios, no les nació de generación espontánea, ¿verdad? Se las enseñaron. Entonces la realidad es que hoy por hoy no hay ningún capo y hace muchos años que no hay ese tipo de capos que piensen en el bienestar social y que repartan dinero como Robin Hood para crear una base social. El último que llevó a cabo esa estructura en Álamos fue precisamente el Mayo Zambada. En cuanto el neoliberalismo se apropió, o el narcocapitalismo en su conjunto se apropió de la forma de hacer negocio, se perdió también incluso eso. Ya no les importó en ningún sentido el daño que provocan a la sociedad, sean de su propio pueblo o no sean de su propio pueblo, porque crecen con una enorme, pero con un enorme rencor debido a lo que padecieron de pequeños. Entonces, esa figura que se trata de crear del narco bueno, él, les reitero, viene desde hace muchos años tratando de estructurarse. Durante mucho tiempo funcionó. Hubo gente que siguió creyendo en eso, ¿no? A Caro Quintero lo pintaban como alguien pintoresco, ¿no? Carismático, chistoso. Lo mismo que a Ernesto Fonseca, a Miguel Ángel Félix como un genio seductor, ¿no? Y así vayan ustedes revisando cómo pintan a los diferentes capos, ¿no? Cada uno con una personalidad literal de novela, como una estructura, son estructuras de personajes. Eso te lo enseñan cuando escribes telenovelas, por ejemplo, o cuando vas a talleres de creación literaria y todo eso, te enseñan a estructurar precisamente a esos personajes. Pero entendámoslo, no hay un solo narco bueno, ni uno. Eso que otorgan juguetes lo hacía el Cárdenas Guillén, lo hacía el Chapo, lo hacían los Arellano Félix, y todos y cada uno de ellos masacraron a los civiles, masacraron a los pueblos, los hundieron en el dolor, los hundieron en la pobreza. ¿Y sabe usted por qué no hay ningún narco bueno? Por lo que le acabo de mencionar. El narcocapitalismo está ahí presente.
Y si algo define al narcocapitalismo o al capitalismo, que es de donde deriva el narcocapitalismo, es precisamente la insensibilidad y es precisamente el hecho de que el ciudadano común y corriente es desechable y es un número más. Aquí lo lamentable es que las autoridades políticas sean las que están lavándole la cara a los delincuentes, porque al final todos son parte de lo mismo. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero pero verdadero placer. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo y déjenos sus comentarios. Gracias, nos vemos al ratito.